Pirkei Avot, capítulo 1, primera Mishnah. Hoy vamos a ver una parte de la Mishnah y en el siguiente video vamos a ver otra parte de la Mishnah. Dice la Mishnah: Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah del Sinai. Sara le Yoshua, y se la entregó a Yoshua. Yoshua lizkenim, uzkenin enviim, unviim esarbu al anshe knesset agdolah. Y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas se la entregaron a anshe knesset agdolah. Hasta acá esta primera parte de la Mishnah, y esta es la parte que vamos a analizar hoy. Dice la Mishnah: Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. No entiendo. Si yo hubiera escrito la Mishnah, nadie me preguntó cómo escribir la Mishnah, pero si yo hubiera escrito esta Mishnah, yo habría escrito Moshe kibel Torah me Hashem, que Moshe recibió la Torah de Hashem, o me Kadosh Baruj Hu, no del Sinai. El Sinai no le dio la Torah a Moshe. ¿Por qué la Mishnah dice que Moshe recibió la Torah de Sinai? No se entiende. Aparte, después dice la Mishnah: Sara le Yoshua, y se la entregó a Yoshua. Quiere decir que Moshe le entregó la Torah a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y después, y los profetas se la entregaron a anshe knesset agdolah. ¿Por qué se repite ahí la palabra y se entregó? Con solo que la Mishnah me hubiera dicho: y se la entregó a Yoshua, y Yoshua a los ancianos a los profetas, y los profetas a anshe knesset agdolah. Yo hubiera entendido que se trata de que los profetas le entregaron la Torah a anshe knesset agdolah. ¿Por qué la Mishnah vuelve a hacer énfasis en la palabra entregar? Que los profetas entregaron la Torah a anshe knesset agdolah. ¿Por qué se hace énfasis otra vez con esa palabra? Aparte, fíjense que en el resto de la Mishnah se hace énfasis en quién entregó qué. Yoshua entregó la Torah a los ancianos, y los ancianos fueron los que entregaron la Torah a los profetas, y los profetas fueron quienes entregaron la Torah a anshe knesset agdolah. Pero la Mishnah no empieza diciéndome Hashem entregó la Torah a Moshe. La Mishnah dice Moshe recibió la Torah de Hashem, del Sinai. ¿Por qué no empieza la Mishnah diciéndome y Hashem entregó la Torah a Moshe, y Moshe a Yoshua, y Yoshua etc.? ¿Por qué? Estas son las tres preguntas que vamos a analizar. No sé si expliqué quién era anshe knesset agdolah. Anshe knesset agdolah son los sabios de la Gran Asamblea. ¿Qué son los sabios de la Gran Asamblea? Eran un conjunto de jajamim, que eran los líderes de la generación, los líderes del pueblo, a finales de la época del exilio de Babel, a principios de la construcción del segundo Bet HaMikdash. Ahí habían varios jajamim, incluso profetas eran parte de anshe knesset agdolah, como Haggai, Zeharia, Malachi, Ezra, Sofer. Hay quien dice que también Mordejai, de la historia de Purim, también era parte de anshe knesset agdolah. Y ellos fueron los autores de muchas cosas que hoy en día tenemos en nuestro judaísmo actual, como de las tefilot, los textos de las tefilot. Ellos fueron quienes los hicieron. Las brajot que hacemos, ellos fueron quienes las pusieron cómo decir, qué es lo que hay que decir, etc. Ellos son anshe knesset agdolah. Entonces hay que tratar de contestar a todas las preguntas que dijimos. Primero, Moshe kibel Torah mi Sinai. Moshe recibió la Torah de Sinai. No es cierto. Moshe no recibió la Torah de Sinai. Moshe recibió la Torah de Hashem, ¿cierto? Y si la Mishnah lo que me quiere decir es que Moshe recibió la Torah en el Sinai, quiere decir que la Mishnah me quiere decir en qué lugar se recibió la Torah. Entonces está mal escrito. Debería estar escrito Moshe kibel Torah be Sinai, en el Sinai, no de Sinai. Entonces sobre esto explica Rabbi Yitzhak Abravanel en su libro Nahalat Avot, que es un perush a Pirkei Avot, y él dice lo siguiente: todos conocemos el nivel de grandeza que tuvo Moshe Rabbenu, el más grande de todos los profetas, la persona que ha tenido una percepción más clara de Akadosh Baruj Hu en toda la historia. ¿Cómo fue que Moshe Rabbenu llegó a tener tal nivel de percepción para ser él quien sea el encargado de bajarnos la Torah? ¿Qué es lo que hizo Moshe Rabbenu para llegar a tal nivel? Y sobre esto contesta la Mishnah: Moshe kibel Torah mi Sinai. La mem de la palabra mi Sinai en nuestra Mishnah no significa de Sinai,
Si bien la mem generalmente significa de, en este caso no significa de. La mem también puede significar a causa de. Les voy a dar un ejemplo en hebreo moderno de hoy en día. Si yo quiero decir que a causa de tanta alegría que sentí, no dejé de sonreír todo el día. ¿Cómo digo yo a causa de tanta alegría? Me roba simha, lo ifsakti lechayech kol hayom. Me roba simha, a causa de tanta alegría, no dejé de sonreír todo el día. Me rob, ahí está la mem que se utiliza para decir a causa de tanta alegría, a causa de. Y eso es lo que significa acá en nuestra Mishnah. Moshe kibel Torah mi Sinai, que Moshe recibió la Torah a causa de Sinai. Quiere decir, si Moshe llegó al nivel de recibir la Torah y de tener esa percepción que tuvo de que Dios se le revelara y le transmitiera todas las explicaciones de la Torah, fue gracias a causa de que estuvo en Sinai. Quiere decir, a causa de su estancia en Sinai. ¿Qué significa? Moshe Rabbeinu en Sinai estuvo durante 40 días, 40 noches, alejado de la sociedad, sin comer, sin beber, simplemente estando con Hashem, preparándose espiritualmente. Y gracias a esa estancia en Sinai, a causa de su estancia en Sinai, fue que Moshe kibel Torah, fue que Moshe recibió la Torah. Y dice Rabbi Yitzhak Abravanel todavía más, eso se puede aprender del mismo pasuk de la Torah. Sí, la Torah nos cuenta en el capítulo 24, pasuk 12. Ahí dice Hashem a Moshe, Vayomer Adonai Moshe. Y le dijo Hashem a Moshe, Ale elay ahara, sube a mí acá a la montaña, acá en el Ar Sinai, ve Sham, y permanece allí en el Sinai, y te voy a dar las tablas de piedra y la Torah y la mitzvah que escribí. Quiere decir, subí a la montaña, Sham, y permanece allí en Sinai, permanece en la montaña, y gracias a que permanezcas en la montaña, entonces te voy a dar las tablas de la ley, y te voy a dar la Torah y la mitzvah. Quiere decir que gracias a su permanencia en el Sinai, y gracias a su preparación en el Sinai, fue que Moshe recibió la Torah. Y es lo que nos dice la Mishnah, que Moshe recibió la Torah del Sinai, a causa del Sinai, a causa de su preparación en el Sinai. Entonces, primera pregunta contestada. Segunda pregunta, dijimos por qué se repite la palabra entregar con los profetas. ¿Sí? La Mishnah sigue, Moshe recibió la Torah a causa de Sinai y se la entregó a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas se la entregaron a Anshe Knesset Agdolá. ¿Por qué se remarca que los profetas se la entregaron a Anshe Knesset Agdolá? Sin esa palabra yo hubiera entendido. Y los profetas a Anshe Knesset Agdolá. Yo entiendo, según el contexto, que se está hablando de que los profetas se la entregaron a Anshe Knesset Agdolá. No hace falta que esté ahí la palabra mesarúa, y se la entregaron a. ¿Por qué se remarca otra vez esta palabra? Ok. Para esto hay que entender qué significa la palabra entregar. ¿A qué se refiere cuando se dice que yo le entrego algo a alguien? Significa que yo lo entrego tal cual lo recibí. Tal cual me dieron algo, yo así lo entrego, completito. Y a eso se refiere, por ejemplo, cuando dice que Moshe umsarúa le Yoshua, que Moshe le entregó la Torah a Yoshua. Quiere decir que Moshe, tal cual él lo recibió completito, así se lo entregó a Yoshua. Perfecto, así se lo entregó a Yoshua. Y hubiéramos pensado que tal vez con el correr del tiempo, con el correr de los años, ya para la época de Anshe Knesset Agdolá, ya la Torah ya no había llegado completa, ya había llegado con algunas cosas que se habían olvidado, ya habían cosas que estaban en discusión, y para decirnos, por eso nos dice la Mishnah, Uneviim mesaru al Anshe Knesset Agdolá, y los profetas se la entregaron a Anshe Knesset Agdolá. Quiere decir que todavía en el tiempo de los profetas, todavía los profetas entregaron la Torah completita tal cual fue recibida por Yoshua de parte de Moshe, todavía la entregaron así a Anshe Knesset Agdolá. Todavía hasta ese momento la Torah estaba completita, intacta, sin ningún mahloket, no había ninguna discusión sobre ninguna ley, sobre cómo explicar algún pasuk,
todo estaba tal cual había sido transmitido. Y por eso se repite la palabra mesarúa con los profetas, para decirme que todavía los profetas se podía llamar que entregaron la Torá en su completitud a Anshe Knesset Agdolá. De ahí en adelante fue que las generaciones comenzaron a bajar espiritualmente y fue que empezaron a haber problemas y empezaron a haber olvidos y discusiones, etc. Ok. Y tercera pregunta es, ¿por qué si la Mishnah me está hablando todo el tiempo de que este entregó la Torah a este y este la entregó a este y este a este? Entonces, ¿por qué la Mishnah no empieza diciéndome Hashem entregó la Torah a Moshe? ¿Por qué dice Moshe recibió la Torah de Hashem? ¿Por qué hace énfasis en que Moshe fue el que recibió la Torah y no que Hashem fue el que la entregó? Y según lo que acabamos de explicar, se entiende perfecto, ya que la palabra entregar significa en su completitud. Entonces no podemos decir que Hashem entregó la Torah a Moshe, porque ni siquiera Moshe puede ser capaz de recibir la Torah de parte de Hashem de forma completa. Y es lo que dicen Jajamim, que Moshe Rabbenu, como dicen Jajamim, Moshe Rabbenu llegó a 49 niveles de entendimiento, pero no llegó al 50. Quiere decir que incluso Moshe Rabbenu no fue capaz de entender la Torah en su completitud. Entonces, por eso no puedo decir yo que Hashem entregó la Torah a Moshe, porque no es así. Hashem no entregó la Torah a Moshe. Hashem no le puede entregar la Torah en su completitud a Moshe, al ser que Moshe es un ser humano a fin de cuentas, y su intelecto está limitado y no puede entender al 100% la Torah, sino que simplemente lo que Moshe fue capaz de recibir, eso fue lo que recibió. Y por eso la Mishnah dice que Moshe recibió la Torah. Quiere decir, lo que pudo, eso recibió, y eso completito fue lo que entregó a Yoshua, y eso fue lo que fue entregado a Anshe Knesset Agdolá. Vemos de acá que tan profunda es la Torah que ni siquiera Moshe Rabbenu pudo entenderla al 100%. Y por eso tenemos un regalo preciado, en verdad. Como Hashem nos da esto. Y como la Torah también, a pesar de ser algo tan profundo, vemos que también la Torah puede ser también muy sencilla. Quiere decir, la Torah le habla a todas las personas en todos sus niveles. Incluso un niño estudia la Perashá, pero también un adulto puede estudiar la Perashá de otra forma, y también una persona que es más sabia puede estudiar la Perashá de otra forma, y el mismo texto se puede entender en diferentes niveles de profundidad. Entonces vemos que tan preciado regalo nos dio Akadosh Baruj Hu. Hasta aquí esta parte de la Mishnah.